a lo que vinimos. Mussolini, de R.J.B. Bosworth, que es un historiador que está especializado, es doctor en historia además, y profesor universitario, etcétera, ¿no? Que es especializado en la historia moderna de Italia, sobre todo este periodo, ¿no? El periodo de lo que supuso el gobierno fascista. Y es el autor de esta biografía que se considera como una muy buena biografía sobre el personaje, sobre Mussolini. Es curioso porque en estos personajes de índole política va a primar mucho en las biografías, prima mucho más su vida pública que su vida privada. Se puede pensar, bueno, también a lo mejor en otros personajes, en un cantante, en un escritor, pues también su vida pública tiene su importancia, sí, pero generalmente hay muchas veces la vida privada va en sintonía con su obra. Pero me he dado cuenta cuando leo biografías de personajes de la política que la vida privada queda casi un poco al margen, salvo cuando en esta vida privada pues tiene una cierta incidencia dentro de su vida pública, pero queda un poco opacada, digámoslo así, por la vida pública. Y en este caso pasa lo mismo, ¿no? Mussolini viene de una familia más bien humilde. Su padre, creo recordar que era herrero, y era sobre todo un pequeño líder o un líder local socialista, porque Mussolini, cuando en sus comienzos políticos, en su ideología, pertenecía al Partido Socialista o estaba muy ligado al Partido Socialista italiano o a las facciones socialistas que se desarrollaban en Italia. Y además no es que fuera un socialista simplemente de carné y punto, ¿no? O militante, no, fue un socialista muy activo. Él venía, ya digo, su padre había sido un pequeño líder socialista y venía de esa tradición, porque todo su entorno estaba dentro de ese mundo. Esto en cuanto a lo político se refiere. La madre era profesora. Y la madre, la verdad es que como profesora, que creo que era una profesora exigente, pero a la vez bastante querida, dejó cierta huella en el pueblo donde ellos vivían, en el pueblo donde nació Mussolini, en la zona donde la madre ejerció como profesora. Profesión, la de profesor, que Benito Mussolini también va a ejercer. Va a tener la profesión de la madre. Él va a ser, su profesión es de profesor, aunque luego ejerce diferentes profesiones, también el periodismo, va a estar ligado a la creación de algún periódico, algunas revistas, va a trabajar en alguna redacción, pero va a ser profesor. Profesor en un colegio privado, en colegios privados y también profesor particular. Daba clases de francés, porque parece ser que el francés se le daba bastante bien, ¿no? Él durante un tiempo se exilió, se marchó a Suiza, desarrolló diferentes trabajos, cuando vuelve a Italia igual, pero lo que decide es dedicarse a la política, porque ve que como profesor pues no parece que tenga un gran futuro económico. No solo futuro, pues futuro. La verdad es que el hecho de ser profesor siempre le marcó. La madre siempre tuvo un gran interés por la educación. Y él también. Él tuvo mucho interés también en la educación, en sus políticas educativas, lo prestó bastante interés. Otra cosa es que estas políticas educativas funcionaran o no funcionaran. En unos lugares funcionaron y en otros, por ejemplo, él tuvo una gran obsesión por la alfabetización del pueblo italiano y sobre todo en las zonas rurales. Pero los proyectos de alfabetización en las zonas rurales, pues la verdad es que no funcionaron todo lo bien que le hubiese gustado. Pero eso es cuando va a ejercer el poder. ¿Y qué nos va a ir contando la biografía? Pues poco a poco, cómo
va desarrollando su vida política, primero, decíamos, dentro del mundo del socialismo, hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial empieza a tener discrepancias con sus compañeros y, vamos, no lo va a contar en el libro, por supuesto, y eso le va a suponer la expulsión del Partido Socialista. Y, sin embargo, él no renuncia a seguir ligado a la política, a seguir desarrollando una carrera dentro de la política, y es en ese tiempo cuando se va a ir acercando a lo que podíamos ser, a lo que podíamos decir, sectores más nacionalistas, el inicio un poco de lo que es el fascismo, y él va a ser uno de los pioneros o creadores del fascismo, de esta corriente. Curiosamente, él no va a renunciar inmediatamente a sus ideas socialistas, sino las va a seguir manteniendo. Lo único que ocurre es que van a ir, lo que él considera, van a ir evolucionando. Y de hecho, su pensamiento, dentro de lo que es el fascio, porque entonces se llama el fascio italiano, va a estar impregnado de estas ideas socialistas. Va a haber una base de estas ideas socialistas dentro de su pensamiento. Y es ahí, dentro del fascismo, donde continúa su carrera política, se va a ir desarrollando, va a ir ocupando cargos, se va a ir dando a conocer. Era un hombre con un cierto don de gentes, y si tenía una figura, digamos así, carismática. Y, en fin, nos vamos a encontrar, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, este ascenso de este tipo de ideas. Es muy curioso, pero esto no lo dice el libro, pero yo es una conclusión que saco, un análisis que hago. Es muy curioso cómo tanto el fascismo en Italia, que es donde se desarrolla, como el comunismo en la Revolución Rusa, después de la Revolución Rusa con los bolcheviques y luego la llegada de Stalin, y etcétera, después de la muerte de Lenin y tal, van a ser prácticamente hijos de la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial los va a alimentar. O sea, yo en esto encuentro cierta semejanza, bueno, en esto y otras muchas, ¿no? Pero bueno, el caso es que después de la Segunda Guerra Mundial, en la que, a pesar de que había sectores en contra en Italia de que Italia participara en esta Primera Guerra Mundial, participa, sale, digámoslo así, vencedora, pero no consigue los méritos que consideraban que debería de haber conseguido. O sea, Italia la querían convertir en una potencia y sigue siendo una potencia menor, de segundo orden, ¿no? Y eso también es lo que puede influir en este ascenso del fascismo. Por supuesto, nos va a contar la marcha sobre Roma, que hay quien dice que ese es el origen del fascismo. En el libro no queda esto dicho así en absoluto, porque está ya mucho antes estas ideas, y que hay agrupaciones, ya hay grupos, partidos, asociaciones, etcétera, que se van uniendo. Lo que sí supone es la llegada al poder, y sobre todo la llegada al poder de Mussolini. Y ahí nos va a ir contando todos estos años que duró, 20 y tantos años, el régimen fascista, claro. Aparte de contarnos, por ir resumiendo, aparte de contarnos la vida, digo, política de Mussolini, nos está contando el libro la historia de Italia en ese periodo y de la sociedad italiana en ese periodo. Porque tengamos en cuenta, el fascismo en su momento, ellos, los que lo llevaban a cabo, consideraban que eran revolucionarios. Ellos decían que era, y venían a hacer la revolución, era su revolución. Y se consideraban revolucionarios, y para ellos era una revolución. Y a nivel, no solo ya dentro de Italia, a nivel social, sino fuera, se miró con bastante interés. El caso, por ejemplo, sobre todo en Europa, ¿no? Sobre todo en Europa, la mirada que se tuvo sobre este nuevo movimiento, que era
un movimiento en su momento moderno, se miró con bastante interés. De hecho, sobre todo en Alemania, Hitler, que todavía no era nada, pero sí era un admirador de Mussolini, y de hecho siempre le mantuvo una muy buena relación con Mussolini, era un admirador, y fue copiando toda esta ideología, la fue asimilando, la fue copiando, pero no solo en Italia, en España pasó igual, pues con la dictadura de Primo de Rivera, padre, Miguel Primo de Rivera, que llega a conocer a Mussolini y se declaró admirador de Mussolini y sus ideas. No tanto luego el hijo, esto también hay que decirlo, el hijo no se quiso entrevistar con Mussolini, no tanto el hijo, pero bueno, las ideas fascistas también hubo partidos en España y organizaciones políticas que las asumieron, y en otros muchos países, cito España y Alemania, primero porque están bastante presentes en esta biografía, tanto España como Alemania están bastante presentes. Quizás sea porque el autor lo expresa en el prólogo, que una de los ejemplos o de las bases o de los libros en los que se basó, biografías en los que se basó, es la de Franco, de Paul Preston, y se entrevistó con Paul Preston, y la de Kensow, de Ian Kensow, que es la gran biografía de Hitler. Entonces, y también se basó mucho en esta biografía para escribir la de Mussolini, ¿no? Por eso digo que España va a tener una cierta importancia dentro de esta biografía, y Alemania, por supuesto, claro, Alemania, ni qué decir, claro. Como decíamos, bueno, es todo el desarrollo, pero no solo es este desarrollo nos cuenta la historia de todo este desarrollo en Italia del régimen fascista, sino también nos va a ir contando la situación de Europa. Ahora citábamos a España, por supuesto Alemania, por supuesto la Revolución Rusa, que tuvo también su importancia, porque claro, la llegada de los comunistas al poder en Rusia, lo que luego se convertiría en la URSS, también tuvo la importancia en el desarrollo de estas ideologías, como era el fascismo, que eran anticomunistas, claro, o sea, eran dos ideologías, pero había cosas, ya digo, en la base había como si se retroalimentaran, ¿no? De hecho, aquí también lo viene a decir que Stalin copió también métodos del fascismo italiano. El fascismo italiano tuvo todo este desarrollo. Lo que pasa es que luego en cada país, y luego otra serie de países, en cada país luego se aplicó pues, según las condiciones del país, ¿no? Por ejemplo, en Alemania al final fue derivando en el nazismo. Por cierto, los fascistas italianos renegaron de muchas de las tesis nazis, digámoslo así. No, ellos se decían, no, esto no, lo de Alemania no somos nosotros, no tenemos nada que ver, por ejemplo, las leyes raciales, una serie de historias, aunque eso no quitara. Bueno, aquí dice en el libro una cosa muy curiosa, decía, bueno, Benito Mussolini eran racistas. Pues hombre, sí, pero no más diferente de lo que podría ser la sociedad racista, pues no sé, en Occidente o en Europa, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? En esos años, no más que eso, ¿no? O sea, no era el caso de Alemania, donde el racismo, dice en el libro, era casi un racismo científico, y eso se reflejó en sus leyes y en la actuación que luego tuvieron. Aunque al final de la vida de Benito Mussolini, sí es verdad que endureció más sus leyes, pero no era un racismo, no tenía nada que ver con el racismo nazi. Y en eso también ellos intentaron mantener una distancia. Quiso crear un imperio, pero un imperio ya muy a la antigua, o sea, conquistando países, pues en Libia, en Etiopía, etcétera, muy antigua, que bueno, pues fue forzado, porque claro, ellos sí tenían una visión nacionalista, pero a la vez también imperialista, querían revivir los antiguos imperios, etc. Bien, nos va a contar toda esta historia hasta que llegamos, y por supuesto, del momento de esplendor, que siempre se tiene un momento de esplendor, pues va a ir llegando la caída, y esta se va a precipitar
con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que en un principio Mussolini no quería entrar en la guerra, no quería. Y no tenía tampoco, porque es que él sabía, lo que pasa es que, claro, tenía una alianza con Alemania y no sé, quería mantener su palabra, esa alianza, pero él hizo lo posible porque la guerra no se llevara a cabo, y intentar ser neutral, porque él sabía que Italia no estaba preparada ni industrialmente ni tampoco militarmente para soportar una guerra de ese tipo. Salvo podía ocurrir si era una guerra rápida, que él en un principio pensó, bueno, entramos, pero esto a lo mejor va a ser rápido. Pensaba que porque los alemanes cuando comienzan, claro, empiezan a comerse todo el territorio, y cuando él ve que la cosa está difícil es cuando invade Rusia. Hitler invade Rusia y ahí es donde él piensa, esto no lo vamos a ganar. Pero ya, claro, estaban metidos en esta guerra. Y esa entrada en la Segunda Guerra Mundial pues va a suponer la máxima decadencia ya del fascismo y de su autoridad, que él era visto pues como todo líder carismático y tal, pues casi como una especie de dios, ¿no? En fin, era un líder dictatorial, autoritario, se suprimieron todas las libertades, etcétera, y libertades democráticas me refiero, claro, y fue una dictadura, evidentemente. Eso además coincide con su caída, su deterioro físico, su mala salud. O sea, posiblemente el intervenir en la guerra le pasó factura. Era un hombre, menos una úlcera de estómago que la tuvo siempre y le dio mucha lata y tenía que cuidar mucho las comidas, era muy austero en la comida y todo eso. Pero con la llegada de la guerra, todos estos problemas de salud se le agudizaron con la Segunda Guerra Mundial, y de salud estaba muy tocado. Y llegaba al final, ¿no? Que como sabemos todos, pues le capturaron los partidos cuando él intenta huir, con una partida hacia Suiza, en el repliegue de las tropas alemanas, de las tropas nazis. Él se integra, pero bueno, le capturan una partida de milicianos. Sabemos que le van a fusilar a él y a su amante, Clara Petacci, que sabemos que los fusilan a los dos, los cuelgan, los llevan a una plaza, la plaza de Loreto creo que se llama, en Milán, que tenía un significado simbólico. No les llevaron ahí por una casualidad, cuelgan sus cuerpos boca abajo, en fin. Y ese es su final. El último capítulo, ya que estamos hablando de esto, es muy interesante de leer. A mí me ha gustado mucho porque es ¿qué pasó con el cadáver de Mussolini? ¿Qué pasó después de aquello que le tienen colgado y tal? ¿Qué sucedió con el cadáver? La verdad es una aventura curiosa. Hubo incluso ladrones de cementerios, ladrones de cadáveres, hubo unos sacerdotes por ahí y tal. Es muy curiosa de leer lo que pasó con el cadáver hasta que ya, digamos así, encontró el descanso. Descanso que luego su tumba también se ha convertido, aunque lo han intentado, porque el que no se intentó en un principio que no se convirtiera en un lugar de visita y de turismo, pues sí, tiene visitas y tiene turismo y tiene, en fin, estas historias que pasan. También hay una historia con su tumba, en fin, o con la cripta donde estaba enterrado, que la volaron, en fin. Es muy curioso ese capítulo, la historia del cadáver de Mussolini. También nos cuentan al final, en el último, qué fue de su familia, de los 5 hijos que tenía, 5 hijos naturales. Se cuenta porque él tuvo un gran número de amantes, era un hombre con un gran afición a las mujeres, en fin, aunque nunca se separó de su mujer, pero su mujer lo sabía que tenía muchísimas amantes, y se cuenta que tuvo hijos fuera del matrimonio, pero bueno, los hijos legítimos, porque ya digo, no se separó. De los 4 que quedaron, de 5 tenía, uno falleció me parece que fue en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. De los 4 que quedaron, pues ¿qué fue de sus vidas? Fue de la mujer también. Es curioso,
ellos fueron detenidos cuando Mussolini, en fin, intenta escapar, le fusilan y tal. Las familias son detenidos, pero bueno, luego ya cumplieron una cierta condena, se rehabilitaron o les rehabilitaron, y en fin, nos cuenta su vida y nos cuenta también cuál es el legado que este hombre dejó. Esto también nos lo cuenta al final del libro, en el último capítulo. Así que bueno, de vida personal, pues ya hemos dicho, tenía sus amantes. En el caso de Clara Petacci, que fallece con él, que era una mujer muy joven, o sea, era menor que su hija, que la hija mayor tenía menos años que la hija mayor de Mussolini. Que por cierto, decíamos lo de las mujeres, pero es que tenía un gran atractivo para las mujeres. Él cuenta en el libro, para las mujeres y estas mujeres jóvenes. Y yo es una idea que yo tengo. Creo que estaba enamorada de él. O sea, no, puede decir, bueno, claro, es que a lo mejor el poder, el brillo del poder. Pero es que yo, porque ella tuvo primero era de una familia de bien. Que luego se aprovecharon también mucho de Mussolini cuando estaba en el poder. Pero era una familia de bien, tenía una muy buena educación. Desde pequeña, de adolescente y tal, tenía su habitación con fotografías de Mussolini y tal. Y luego es que ella pudo, de alguna manera, pudo renunciar a no irse con él, al intentar escapar con él a Suiza. Si no hubiese hecho, si se hubiese quedado, si hubiese dicho yo no voy, posiblemente hubiese salvado la vida. Yo es una impresión que tengo leyendo la biografía, pero sin embargo ella lo acompañó y al final corrió la misma suerte que Mussolini. En fin, una buena biografía, pues sobre todo para todos los que les guste pues la historia moderna o tengan curiosidad por la vida de este personaje político, que es uno de esos grandes personajes políticos que marcaron el siglo XX. Mussolini. Hasta otra, amigos.